Esta sección relata el milagro realizado por Nuestro Señor a dos ciegos. La ceguera en el Medio Oriente era muy común, posiblemente por las condiciones del desierto, la presencia de polvo en el aire que los rodeaba y algunas infecciones provocadas por bacterias que atacaban directamente los ojos. No sabemos si estos dos hombres eran ciegos de nacimiento o por algún motivo habían quedado ciegos en cierto momento de su vida. Sin embargo, queda en evidencia que tuvieron una oportunidad entre 10.000. El Mesías pasaba por allí. Habrá momentos en nuestras vidas donde la oportunidad de ver el mover de la mano de Dios se presentará sin anuncio a nuestras vidas, y es allí cuando nosotros, como estos ciegos, debemos aprovechar la oportunidad de alguna manera. Estos dos ciegos se dieron cuenta que Jesús pasaba por donde ellos estaban, y al darse cuenta de ellos, clamaron: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». En primer lugar, clamaron por misericordia, reconociendo su bajeza y gran necesidad de aquel que les podía devolver la vista. Si queremos ver el obrar milagroso de Dios en nuestras vidas, debemos tomar una actitud de humillación delante de su presencia. En segundo lugar, reconocieron su superioridad divina al llamarlo con el título Hijo de David. Este nombramiento era comúnmente asociado por los judíos al Mesías. Estos ciegos habían escuchado posiblemente de Jesús y sabían que podía darles la vista, pero no había forma de que pudieran buscarlo por su discapacidad. Pero cuando oyeron que era Él el que pasaba por donde ellos estaban, no desaprovecharon la oportunidad. Sabían que era única y que a lo mejor jamás volverían a tenerla, por lo que clamaron a gran voz. De nuevo, aquí Jesús nos muestra la importancia de creer en Él. ¿Creéis que puedo hacer esto? Obviamente la fe en Dios es indispensable para recibir un milagro, pero nuestro Señor nos dice que creer en Dios es igual que creer en Él. Estos dos ciegos no vacilaron en responderle expresando su fe. Sí, Señor. Al ver su fe, Jesús tocó sus ojos y recobraron su vista. Esta expresión, «y los ojos de ellos fueron abiertos», nos recuerda a una profecía de Isaías que anunciaba el glorioso futuro de Sión. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaías 35, del 4 al 6. Antes de despedirlos, Mateo dice que nuestro Señor les prohibió con gran insistencia que no le dijesen a nadie. Posiblemente no quería despertar los ánimos de las grandes multitudes en aquella aldea, a tal punto que le impidieran moverse libremente y desempeñar su ministerio, al igual que no quería llamar la atención de los líderes religiosos que comenzaban a oponérsele. Lamentablemente, los dos hombres que habían recibido su vista no pudieron callar en aquel día. Si pudiéramos aprender algo más de este pasaje, es la importancia de la obediencia. Debemos ser obedientes a Dios en todo aquello que se nos manda por medio de su palabra. No podemos decir que somos sus hijos y agradecerle todo lo que ha hecho en nuestras vidas si no estamos dispuestos a serle fiel aún en los detalles más pequeños. Finalmente llegamos al último milagro de 10 narrados en sección de 3 episodios que el apóstol Mateo viene desarrollando desde el capítulo 8. No cabe duda que la autoridad de Jesús como Mesías ha quedado demostrada después de todos estos milagros. Pero antes de cerrar esta sección, nos presenta el contraste entre las opiniones y reacciones de aquellos que habían presenciado todas estas maravillas. Apenas Jesús había terminado la sanación de los dos ciegos, el texto nos dice que le trajeron a un mudo endemoniado. Esta cercanía de los eventos nos muestra lo apretado de la agenda de Jesús. Su día era realmente exhaustivo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, la gente con necesidades corría a él por un milagro, y apenas realizaba uno, ya otro estaba en espera de ser atendido. En este caso, y sin mediar muchas palabras, Jesús expulsó al demonio, y éste al salir del mudo pudo hablar. La vida de Jesús debe ser un referente para cada uno de nosotros. Muchas veces podemos quejarnos de lo difícil de nuestros privilegios, especialmente si son aquellos relacionados con el servicio del pueblo de Dios. Pero nuestro Señor nos muestra una vez más que no debemos escatimar esfuerzos con tal de llevar el alivio a las almas sedientas, a través de la gracia que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros.
El mismo Jesús lo tenía muy claro y por eso dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20:28. A continuación se muestra un contraste entre las reacciones y opiniones de la gente ante los milagros realizados por Jesús. Por un lado tenemos la reacción de la gente que había sido testigo de los milagros que Jesús había realizado. Para ellos no existía la mínima duda de que Dios estaba detrás de este despliegue de poder. Por ello la escritura dice que la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Los milagros no eran más que señales que confirmaban las palabras de Jesús como Mesías. Sin embargo, tenemos la contraparte. Los fariseos, lejos de maravillarse, sintieron envidia de Jesús. Ellos no podían negar los milagros, pero si los aceptaban como el resto de la gente, iban a estar aceptando el carácter mesiánico de Jesús, y su objetivo era desacreditarlo. La crítica que inició en los versículos 3, 11 y 14 llega a su clímax en el 34, cuando le atribuyen a Satanás la razón de estos milagros. Es triste saber que esta historia se repetirá una y otra vez, mientras existan personas que creen a la palabra de Dios y vean milagros en su vida que incrementan su fe. Otros, por el contrario, decidirán no creer atribuyendo estas manifestaciones al poder de Dios, lo cual solo les traerá mayor condenación.